Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Tostando Granizo, un programa más en el que mujeres hablamos de política. Les saluda Jimena Ron. Les saluda Anabel Guerrero y María Dolores Viño. Hoy vamos a hablar de un tema que nos tenemos que hablar, ¿no? Del 25N. Pero antes yo quiero hacer un pequeño agradecimiento, un gran agradecimiento más bien, a quienes permitieron que Tostando Granizo reciba el día 24 de noviembre un reconocimiento por el trabajo que realizamos a partir de estos micrófonos, un trabajo que lo hacemos con muchísimo cariño y que se gestó en el año 2023 a partir de esta idea de darle voz a las mujeres en el análisis político, un campo que ha estado históricamente, ¿no es cierto?, trabajado, copado por nuestros compañeros masculinos, pero que las mujeres tenemos mucho que decir. Hay muchísimas mujeres en el Ecuador hablando de política y eso nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo. Muchísimas mujeres hablando, haciendo análisis político, haciendo análisis duro. Las mujeres también podemos hacer estas reflexiones políticas, también podemos hablar de temas serios y precisamente Tostando Granizo tiene esta intención, este propósito, el dar voz a las mujeres en el análisis político y con eso también, de alguna manera, ir tal vez contribuyendo en justamente una de las violencias que sufren las mujeres en el Ecuador, que es la violencia política de género también. De eso y más vamos a hablar el día de hoy a propósito del 25N. Sí, en realidad me sumo a ese agradecimiento. Realmente fue muy reconfortar, digamos, nos reconforta como Tostando Granizo haber recibido este reconocimiento también en este programa. Procuramos abordar temas que tengan que ver precisamente con la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres. Y en ese sentido, pues, qué gusto compartir además este espacio con Jimena, con Lolo. Chicas, de verdad, qué gusto me da cada miércoles estar aquí con ustedes y poder hablar de temas tan importantes para el país y contribuir con un granito de arena al debate, al análisis y de una u otra forma hablar de cambiar ciertas realidades. Bien, un poco para entrar en el tema que nos convoca esta mañana, que es el Día de la No Violencia. ¿Cuáles son las cifras, estos datos tan duros que hemos conocido desde el día de ayer? Y ¿qué está pendiente por parte del Estado ecuatoriano precisamente para cambiar esta dolorosa realidad que viven niñas, adolescentes y mujeres en el país? Entonces quisiera comenzar por señalar eso, ¿no? Lamentablemente este 2025, desde el 1 de noviembre hasta el 15 de noviembre del 2025, se han cometido 349 femicidios. Es la cifra, debo decirlo, es la cifra más alta registrada desde el 2024, fecha en que se tipificó el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal. Esto quiere decir que cada 22 horas una mujer y una niña y una adolescente en el país es asesinada de forma violenta. Esto realmente es grave. También quisiera mencionar una cifra que es sumamente preocupante. Lo han señalado las compañeras que trabajan en esta alianza, que forman parte de la Alianza para el Mapeo de Femicidios en el Ecuador, principalmente Fundación Aldea. Han dicho el 78% de los asesinatos de mujeres y niñas en el país se han ejecutado con armas de fuego. Quiere decir que el Estado también no está cumpliendo su tarea de control del porte de armas, porque en el país no puedes portar armas sin tener una autorización. Entonces, esto me parece gravísimo. Señalar también que todo esto tiene que ver mucho con la ola criminal en el Ecuador, con el tema de las economías criminales, y lo que se ha dicho desde el movimiento de mujeres es que esta ola criminal en el Ecuador es también una ola femicida y que el Estado no está respondiendo como debería. Sí, chicas, buenos días. Yo también quiero sumarme a los agradecimientos. Fue una jornada muy bonita el día lunes que pudimos acudir a la premiación con mucha más del honor de
compartir con tantas colegas que trabajan activamente por los derechos de las mujeres. Solamente recordar, por si acaso alguien está escuchando y no sabe qué se conmemoró que se conmemora el 25N, que no es lo mismo que el Día de la Mujer que se conmemora en marzo. Estamos conmemorando el Día contra la Violencia contra la Mujer. Y, digamos, el antecedente histórico directo de esto es un honor a estas tres activistas de República Dominicana, que son las hermanas Mirabal, y que fueron ejecutadas extrajudicialmente, torturadas durante la dictadura de Trujillo. Y entonces, esto lo digo porque es importante, no solamente porque eran tres mujeres, entonces esto creo que resuena un poco con nosotros, con las abismales diferencias que hay, sino un poco como una reflexión de qué entendemos nosotros por violencia. Ahorita Anabel nos acaba de dar unas cifras que son bastante alarmantes con respecto ya a la máxima manifestación de violencia contra las mujeres, que es el asesinato, que es el femicidio. Decía el otro, un artículo y una noticia que se difundió el día de ayer, creo que una mujer muere cada 22 horas en Ecuador, es asesinada, eso es gravísimo. Esto ya es casi las autoridades de salud, por ejemplo, los relatores de salud en muchas oportunidades han dicho que también es un problema de salud pública esto. Pero el tema es que cuando hablamos de violencia, muchas veces nos quedamos pensando exclusivamente en el femicidio, que como digo, ya es la forma más exacerbada, más grave, más visible además de la violencia. Pero la violencia creo que, a diferencia de otros flagelos contra la integridad física y moral de una persona, las mujeres lo vivimos a diario y en diferentes aspectos de nuestra vida. Tal vez, ojalá, no todas seamos víctimas de femicidio, pero sí todas somos víctimas de discriminación. Y ya lo ha dicho la Corte Interamericana en su famosísimo caso Campo Algodonero, que la discriminación contra las mujeres es la primera forma de violencia, y esa forma de violencia que nos aparta, por ejemplo, del debate público, que nos aparta del acceso a los cargos públicos, que en ciertos países y en ciertos sectores incluso nos aparta de la oportunidad de recibir educación gratuita y en iguales condiciones, es la peor forma de violencia, porque nosotros no elegimos ser mujeres. Y entonces yo, en la mañana de hoy, cuando preparaba lo que quería decirles del día de hoy, yo creo que es importante, sí, las cifras de femicidios son alarmantes, pero también tengo que insistir en la necesidad de que otras formas de violencia menos visibles también sean puestas en la mesa de discusión. Y sobre todo, porque como esto es finalmente una violación de derechos humanos, lo que tenemos que presionar en este momento es para que los órganos de administración de justicia y las entidades que tienen a su cargo la protección de las mujeres en el país regresen a ver a estas otras formas de violencia que, sin ser quizás tan graves como es el femicidio, son pervasivas en el sentido de que las mujeres las viven día a día. Y voy a terminar mi primera intervención aquí porque luego quiero ahondar en otras dos formas de violencia que a mí me preocupan demasiado, pero simplemente recordar que no solamente es violento el hombre que te pega, el hombre que te agrede. Muchas veces hay hombres que dicen, pero no te estoy haciendo nada, yo no te pego. Sí, pero me vives violentando de otras formas. Entonces creo que es importante, a propósito de la fecha, generar conciencia sobre estas otras formas de violencia que además cuando van en escalada, sí terminan en estas otras formas mucho más graves, más visibles, como los golpes, como el femicidio. Es correcto, las mujeres sufrimos varios tipos de violencia física, psicológica, sexual, política. El femicidio, que es el que las cifras que nos ha comentado Anabel, es la más extrema, ¿no? La más radical de las violencias que sufrimos las mujeres. Y aquí creo que también hay un poco que señalar qué está haciendo el Estado al respecto, es decir, qué política pública hay alrededor de las violencias que sufren las mujeres y cómo se está planteando evitarlas. Y yo creo que ahí empezar un poco por contar un tema histórico. En el año 2014 se tipificó por primera vez en el país el delito de femicidio, que es este delito que establece que dar muerte a una mujer por el hecho de ser mujer. Y ahí también un dato curioso que creo que es importante tenerlo presente, surge la duda de cuál es la diferencia entre la palabra femicidio y feminicidio, y yo creo que hay que explicarlo un poco. En el país nosotros tenemos un tipo penal que es el femicidio, que es precisamente esta idea de dar muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, y la palabra feminicidio es una palabra con más carga política que jurídica. ¿Por qué? Porque implica que esta muerte de la mujer por el hecho de ser mujer se realiza con complicidad del Estado. ¿A partir de qué? De la inacción del Estado. Cuando el Estado no ejerce política pública válida, eficaz, eficiente, cuando el Estado no
plantea soluciones frente a problemas gravísimos con los que nos enfrentamos las mujeres, pues también se hace cómplice o se convierte en cómplice de estas violencias. Y yo creo que en el conflicto armado interno que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en esta cruel lucha que tenemos con el tema de los grupos de delincuencia organizada, de la inseguridad, las mujeres llevamos quizás una de las peores partes. Las mujeres tenemos efectos nocivos muy graves, mucho más incluso en algunos casos que los hombres, las mujeres y los niños, debo decir, ¿no es cierto? Además hemos sido testigos de eso, porque las mujeres sufrimos delitos específicos dentro del conflicto armado no interno, las violaciones, por ejemplo, el reclutamiento de las mujeres para prostitución, es decir, existen algunos hechos que no se evidencian, que van quedando ahí un poco tapados, pero que hay que irlos destapando para poderlos atender. Solamente aquello que se visibiliza se puede atacar. Sí, totalmente. Y un poco para abonar en todo lo que ustedes han señalado, Jime y Lolo, quisiera decir que precisamente por esto que estamos viviendo, que es tan doloroso, tan fuerte, son cifras tan impactantes, creo que no puedo dejar de señalar que el país requiere retomar las políticas públicas de prevención y erradicación de violencia contra la mujer. Lamentablemente... Y la institucionalidad, digo, ¿no? Totalmente, sí. Lamentablemente, justamente hemos vivido un proceso en donde al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se le disminuyeron los recursos necesarios precisamente para ejecutar y aplicar la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer que está vigente en el país desde el 2018. Luego de ello, de una u otra forma, se comenzó como a invisibilizar al Ministerio de la Mujer y más bien se veían como como unos temas que tenían más que ver con la empresa privada, con el apoyo, qué sé yo, de una u otra forma que implica un poco de dádiva, no de política pública. Y luego ya algo mucho más grave que fue la fusión del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno. De una u otra forma, lo que implica la eliminación de la institucionalidad, como dice Jimé. Entonces, ahí quiero abrir un paréntesis nada más porque es gravísimo esto y en algún punto se dijo en el momento de la fusión, ¿no es cierto? Porque el Ministerio de Gobierno, digamos, generalmente suele ser quien... no digo que en este caso, pero suele ser quien podría cometer algún tipo de hecho violento, ¿no es cierto? Entonces, poner a cuidar a quien podría perpetrarlo es complicado, digamos, ¿no? Sí, definitivamente creo que esa observación que acabas de hacer es sumamente importante porque la fusión que hacen del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos justamente con el Ministerio de Gobierno que históricamente ha sido cuestionado precisamente por los movimientos de mujeres, por qué sé yo, en determinado momento llevar adelante procesos, qué sé yo, de represión o de precisamente acallar a quienes alzan la voz en demanda precisamente de cambios y de políticas de prevención y erradicación de violencia. No se está ejecutando adecuadamente la ley de prevención y erradicación de violencia contra la mujer. El país cuenta con una ley de reparación para los hijos e hijas y familiares de las víctimas de femicidio y muertes violentas en el país. ¿Qué pasa con la reparación? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas cifras? Qué importante es que desde la sociedad civil se den cifras, por ejemplo, de cuántos niños, niñas y adolescentes están en orfandad. Pero se les está entregando el bono de orfandad a esos niños, se les está ayudando para que puedan continuar con sus estudios, se les está ayudando para que puedan seguir adelante con sus vidas cuando son niños que fueron despojados de sus madres y que además sus padres en muchos de estos casos estarán pagando una condena y quizás no tengan a nadie. Desde creo que este tema, y quiero en este momento también un poco replicar lo que han dicho las compañeras desde las organizaciones de mujeres. Se pide que se restituya el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Yo quiero aprovechar este espacio para señalar que eso es algo sumamente necesario, muy importante y urgente, que se restituya el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Sí, yo creo que, miren, apenas ahorita nos acaba de escribir nuestra querida amiga y colega Sole Montero a felicitarnos. Y además de que nos felicita, muchísimas gracias, Sole, nos estás escuchando ahorita, pero nos dice algo que era justo el tema que yo quería tocar. Dice, la violencia vicaria ejercida por padres ausentes que no sostienen a sus hijos y que además trasladan a la madre la culpa de la decisión que fue exclusivamente de ellos, sigue siendo una de las formas más normalizadas
y menos comprendidas de violencia. A esto se le suma, dice Sole, la violencia económica de los deudores alimentarios que obligan a las mujeres a atravesar un sistema de justicia indolente, lento y profundamente revictimizante, simplemente para garantizar derechos básicos. Y esto era justo cuando yo les decía, yo quiero hablar de 2 temas específicos, la violencia vicaria era uno de los temas que yo quería tratar, porque más mujeres de las que creemos somos víctimas y sobrevivientes de esta violencia vicaria, esta violencia que las mujeres creen que escapan el círculo de violencia en el momento que se divorcian, en el momento que se separan, pero muchas veces resulta que cuando tienen hijos producto de esas relaciones, esos hijos son instrumentalizados para perpetrar conductas de control, de abuso, de maltrato también, y la forma más común que yo he visto en el ejercicio de mi práctica profesional que se ejerce esta violencia vicaria es precisamente a través de la manipulación económica, las pensiones, las famosas pensiones alimenticias. Yo la noche de ayer hacía un live a propósito de esto de la violencia vicaria, porque al menos en este último tiempo en mi oficina han llegado varias mujeres que obviamente vienen por consultas legales, ¿no? Se están divorciando, están atravesando alimentos y tenencia. Pero abajo de estos casos que son legales y que son normales, usualmente hay una situación de maltrato que pasa por la expareja, agresor, que de alguna manera intenta o manipular ese proceso de tenencia para seguir ejerciendo control o pretende fraudulentamente ocultar sus ingresos para no pagar la pensión alimenticia, no porque no tenga, sino porque esa es una forma de desquitarse de esta mujer que decidió romper ese círculo de violencia, y quienes pagan evidentemente son los niños. Y ahí, ¿quién le corresponde? Porque uno no puede evitar que haya malos elementos, que haya hombres con síndrome narcisista, por ejemplo, que eso es algo que a la gente de TikTok le prometí hablar en otro día. Pero el tema también es que eso le corresponde ¿a quién? A los jueces de familia. Y la justicia de familia en materia de en este país, salvo honrosas excepciones, le queda debiendo a las mujeres. Le queda debiendo porque no ha desarrollado estrategias probatorias adecuadas y suficientes, entendiendo que la mujer está usualmente en la cancha inclinada a la hora de demostrar que esta persona sí tiene plata, que no es que escondió la plata, que no es que le está contratando el tío o la novia, que le están pagando en efectivo, que no le han afiliado al SRI, que está utilizando la tarjeta de la mamá, que ha pasado todos los bienes a nombre de la mamá. La justicia no ha desarrollado mecanismos para descubrir y sobre todo condenar este fraude, condenar a las personas del círculo cercano del agresor que habilitan estos fraudes además, y simplemente se ha dedicado a leer lo que dice el SRI, lo que dice el mecanizado del IES, y con eso decía, las mujeres nos ponen en una situación terrible de indefensión ante la falta de pruebas que con sentido común, con sana crítica, cualquier juez podría ver. Y como esto es tan común, yo sí quería dedicarle tiempo, más allá de que entiendo que hay formas de violencia más graves, pero el problema de esta es que es mucho más común y que la justicia, que está llamada a protegernos a las mujeres de esta forma de violencia, y no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos, que son víctimas directas también de la violencia vicaria, de la violencia económica y de la violencia psicológica, no nos están dando respuestas, y me parece que es un buen momento para plantearles a los legisladores, a quienes hacen las leyes en este país, a propósito de que se quería reformar el Código de la Niñez, bueno, también pensemos cómo vamos a reformar estos procesos de alimentos, tenencias y visitas, para que no se vuelvan el mecanismo por excelencia para ejercer violencia vicaria contra las mujeres, y que sea un mecanismo de verdadera tutela de derechos. Hay mucho por hacer, y ya decíamos, hay que hacer un análisis de lo que hace falta, ¿no es cierto? Y de estas acciones que debe emprender el Estado, no solamente desde el tema normativo, por ejemplo, trabajar aquello que está haciendo falta para ir reduciendo, previniendo y eliminando, digamos, las violencias que sufren las mujeres, pero también desde la política pública, ¿no? Desde la administración. Nos han puesto aquí también quienes nos escuchan que los jueces también tienen que hacer un trabajo importante cuando se presentan denuncias, porque no es fácil denunciar. Muchas de la data que tenemos, de las cifras que tenemos, refleja apenas una parte de la realidad que sufren las mujeres, porque la gran mayoría de casos de violencias no se denuncian. A propósito del tema de la violencia vicaria, también hay un tipo de violencia, no es precisamente violencia vicaria, pero hay un tipo de violencia que también se evidencia muchísimo, y es la que sufren las mujeres en periodo de embarazo y de lactancia a partir de las destituciones
instituciones laborales. Y esto también a propósito de nuestro trabajo como abogadas, esto lo vemos todos los días, ¿no? Mujeres destituidas o desvinculadas por el embarazo, por la lactancia, son cosas que hay que trabajarlas. Nos vamos quedando sin tiempo, así que nada más recordar esto de aquí, que es la necesidad de que el Estado implemente política pública para eliminar, prevenir y erradicar la violencia de género. Creo que nos despedimos. Quiero nada más agradecer a quienes han estado en contacto con nosotros a través de YouTube, de TikTok, también pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Tostando Granizo tiene su cuenta en Instagram y también nosotros tenemos nuestras propias cuentas personales, Jimena Ron, Lolo Miño y Anabel Guerrero. Ya, ahí está, un nombre específico. Se despide de ustedes, Jimena. Nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo. Muchísimas gracias, que tengan un lindo miércoles. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.